¿Cómo les va? Nuevo encuentro del agropecuario aquí en el Provincial Radio Online y en provincial.com.ar. Vamos a recorrer, por supuesto, durante estos próximos minutos la información agropecuaria. Saben ustedes que la idea de este programa, más allá de que obviamente está orientado al mundo del campo, con nuestros invitados, con lo cual siempre nuestros invitados tienen como un trabajo extra, que es el de explicar muchos temas que son técnicos y demás, y muy específicos, para que la comunidad en general los entienda. Un poco también está la idea del programa, ¿no? Porque como siempre digo personalmente, no lo hago cargo a Augusto Piazza, hay muchos periodistas y mucha gente especializada en estos temas. Uno lo que hace simplemente es justamente tratar de que la gente que nos acompañe le explique a aquellos que son del campo y que no son del campo, que no trabajan directamente en el campo, bueno, todos estos temas que vamos presentando semanalmente. Primero saludo a Augusto Piazza, el ingeniero Augusto Piazza, que es por supuesto nuestro compañero en esta tarea. No es que sea descortés para no saludar a la invitada que tenemos en el día de hoy, pero antes de saludarla quiero contarles que Amalia Poncio nos está acompañando, la ingeniera Amalia Poncio, que trabaja en el área regulatoria de Corteva y que actualmente se desempeña como responsable de asuntos científicos en el Cono Sur y responsable de límites máximos de residuos y tolerancias de importación para el área América Latina. Y justamente en esta presentación hay allí unas denominaciones que son las primeras preguntas que vamos haciendo a Amalia, saludándola y dándole la bienvenida. ¿Cómo va, Amalia? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Amalia, ¿qué es un límite máximo de residuos? ¿Cómo se calcula? ¿Qué implica la presencia justamente de residuos? Esto a mí como que me preocupa un poco, pero por eso nos gusta que iniciemos esta charla, que en un alimento justamente haya residuos en términos de la seguridad alimentaria. Bueno, muchas gracias. Y bueno, primero podemos ver un poquito qué es esto del residuo, ¿no? El residuo es lo que queda de un fitosanitario original o de sus metabolitos en un alimento luego de usado un producto para la protección de cultivos. Los residuos están altamente regulados, altamente estudiados como todos los fitosanitarios. Hay una serie de estudios que nosotros presentamos en los paquetes regulatorios para aprobación de cómo se metaboliza el fitosanitario en el vegetal, cuántos residuos quedan aplicados según se usa en la etiqueta, qué pasa en productos procesados, qué pasa en los cultivos siguientes en la rotación, cómo es el metabolismo, por ejemplo, en carne y leche. Todo eso está profundamente estudiado y altamente regulado, y a su vez está sujeto a programas de monitoreamiento, o sea, tanto en el mercado interno, dentro de Argentina hay puntos donde se monitorean los residuos, y por supuesto todo lo que se exporta es monitoreado antes de ingresar al país de destino, con lo cual es muy importante cumplir con todo esto para, digamos, que el alimento tratado con el producto para la sanidad de cultivos pueda ser comercializado sin inconvenientes, pueda ser producido en una forma, digamos, producir un alimento libre de plagas, libre de enfermedades, pero que a su vez tenga todo su contenido nutricional y que a su vez sea un alimento inocuo. Entonces todo eso está profundamente estudiado y regulado y evaluado. Entonces, sí. Perdón, no, perdóname, no. No, si me dejas compartir algo. Sí, claro que sí. A modo de un resumen demasiado resumido de todo lo que vos dijiste. El residuo sería el depósito que queda después de haber tratado de controlar una plaga en el campo, no solamente en el campo, porque también se usa en los productos cosechados. También llamamos residuos no solamente a los productos químicos que se usan en el campo, también llamamos residuos a los aditivos que puede haber en la industria de los alimentos, que pueden quedar también. O sea que residuos hay por el uso de cualquier sustancia química. O no el uso, porque tener una huerta pegada al lado de una estación, digamos una parada de camiones,
donde se está quemando gasoil por el hecho del movimiento del motor, por el funcionamiento del motor, ese polvo, digamos así, con el residuo del combustible quemado, puede quedar también en la planta. Entonces, esos no los controlamos porque no se controlan. Lo que sí controlamos son de los usos, de los productos que se usan a propósito, digamos así, para no afectar a las personas que los consumen. Eso es lo que quería agregar, Amalia, perdona que te corte. No, por favor, Augusto, hay un tema que vos mencionás y que es muy importante y que hace a la inocuidad del alimento, que es el tema microbiológico. Muchas veces las frutas, las verduras, nosotros lo vemos, son regadas al comercializar o son llevadas en camiones, entonces el tema microbiológico también, si bien no es objeto hoy de esta charla, pero hace a la inocuidad del alimento y es extremadamente importante, ¿no? Y bueno, y realmente nuestro sector agropecuario en el país es un sector fundamental, importantísimo para la Argentina, y producir alimentos de calidad, nutritivos, inocuos, es lo que desde la agronomía trabajamos, desde las áreas regulatorias o las empresas innovadoras de tecnología se focalizan y estudian, y bueno, son todos aspectos que hacen a la inocuidad y que son muy importantes, ¿no? Y bueno, ¿y qué es el límite máximo de residuos? Es la máxima concentración del residuo, del fitosanitario y o de sus metabolitos que puede quedar presente en un alimento siempre que el producto se use de acuerdo con las recomendaciones de uso de la etiqueta. ¿Qué nos indica cumplir un límite? Que el producto está usado de acuerdo a la buena práctica agrícola. Es un parámetro legal, no tiene connotaciones toxicológicas, como a veces se confunde, se piensa que porque hay un límite es más tóxico, menos tóxico, no tiene vinculación con la toxicología, sino que indica justamente que el producto se usó como se lo recomienda en la etiqueta. ¿Y cómo es que se calcula el límite? Nosotros para registro en Argentina debemos correr ensayos de residuos con el patrón de uso más exigente de la etiqueta, o sea, la máxima dosis, máximo número de aplicaciones, mínimo intervalo de aplicaciones y mínimo periodo de carencia. Esa es como la condición más exigente de la etiqueta. En esa condición se corren estudios de residuos y a partir de los datos de esos estudios se calcula el límite máximo de residuos, es decir, esos datos se colocan en calculadores. En la gran mayoría del mundo se usa un calculador que es el más utilizado, que es el calculador de LMR de la OSD. Eso se usa en el Codex, se usa EPA, lo usamos en Argentina, en la gran mayoría de los países, y digamos, cargando todos los datos del estudio de residuos, el calculador realiza el cálculo de ese límite, donde cuando hay poquitos datos, el calculador tiene un tema estadístico. Cuando los datos son poquitos, pone un factor de corrección que eleva el límite. Cuando tenemos una mayor cantidad de datos, entonces el límite es más ajustado, ¿no? Pero siempre el límite está por encima de toda la nube de los datos de residuos aplicados en la condición más exigente de la etiqueta. Yo lo diría también en otras palabras lo mismo, que es que cuando los datos son pocos, ese factor de seguridad se pone más extremo, o sea, más difícil, para tener más controles que cuando los datos son muchos. Y los datos se obtienen, que siempre me pareció interesante esos cálculos, los datos que se obtienen siempre se obtienen en las peores condiciones. ¿En qué sentido? Poner los datos en las peores condiciones. ¿A qué me refiero con las peores condiciones? Después corregime si hay algo que se me pasó o dije mal. Que una persona o un animal consuma ese producto, por ejemplo, en una fruta, durante la mitad de su vida en todas las comidas. O sea, supongamos una manzana, que coma manzana, desayuno, almuerzo, merienda y cena como única comida, y si tiene 60 años, que durante 30 años coma.
es el factor de seguridad, que es imposible porque nadie, ni siquiera los animales van a comer exclusivamente durante la mitad de la vida ese producto, esa manzana tratada con este producto. Es otra forma de decir más o menos lo mismo que cuando vos expresabas lo de seguridad. Claro, claro. Así es, así como se estudian los residuos, se calculan los límites, además se estudia el riesgo dietario, que es lo que vos mencionás, Augusto, y es tal cual, o sea, se mira cuál es la dieta de la población, cuántos residuos quedan en los alimentos en el escenario de peor caso de todos los cultivos que están, registrados en la etiqueta del producto, y eso se lo compara con datos toxicológicos. Como todo, digamos, tanto el cálculo del LMR como los cálculos de riesgo dietario siempre son muy conservadores, porque justamente lo que llevan es a proteger la salud de la población, con lo cual son alimentos que desde el punto de vista de la inocuidad son sumamente seguros. Esta semana, en un programa de televisión, apareció un reportaje a dos verdulerías que están en la misma cuadra, que tenían una gran diferencia en precio, enfocado reportajes exclusivamente al valor por kilo de la fruta en ese momento, frutas y verduras. Y uno de los verduleros, de los dos verduleros entrevistados, decía que los valores de ellos eran más baratos porque tenía el sistema integrado, o sea que del campo iba directamente a la verdulería. Entonces yo pensaba, ¿no? Comprar en ese lugar es evitar los controles que se le puede hacer a la fruta y a la verdura antes que llegue a la verdulería. Esos controles los encarecen, pero me queda la tranquilidad que esa verdulería, no estoy defendiendo que los cobre de más, sino simplemente la variable que no vio el periodista que hizo el reportaje, o por desconocimiento, que no vio, es decir, bueno, tal vez la otra tenga control, pasa por ejemplo, por decir, el mercado central, y lo que no está bien, el mercado lo decomisa, tiene un costo adicional, por eso los tiene un poco más caros. El otro que viene de la forma integral, que no sabemos si tiene alguna certificación, porque no lo dijo, de ser un cultivo orgánico, si tiene alguna certificación, aparentemente tampoco la tenía, ni siquiera sabemos qué aplicó el productor. Lo que sí sabemos que sale más barato, nada más que eso. Claro, bueno, ahí vos, Augusto, das con un punto que es la base de todo. Los productos para la protección de cultivos deben usarse como se indica la etiqueta. Es muy importante. El respeto a la etiqueta es lo mismo que cuando uno toma una medicación, tiene que seguir la prescripción del médico. Entonces, más allá del control y de la fiscalización, la base es usar los productos como se los registró y como se indica en la etiqueta, y siguiendo eso que es una prescripción, ¿no es cierto? Si eso se sigue, no habría ningún inconveniente por comer el alimento, porque justamente se lo estudió al fitosanitario en esas condiciones. Pero es muy importante que todas las personas en el campo o en las chacras cumplan con lo que está establecido en la etiqueta, que es el parámetro legal y bajo el cual se evaluaron los compuestos, ¿no? No se escucha, Marce. Sí, ahí estoy, Augusto. Preguntarle, Amalia, básicamente sobre un tema internacional que sé que en su región de estudio, de trabajo, se está presentando, quizás sea una cuestión más política, pero digamos, ¿cuál es el marco internacional del comercio de alimentos y lo que tiene que ver con la caída de tolerancias en Europa por el denominado Pacto Verde?
Digamos, ¿qué nos puede contar respecto a esto que por allí suena como algo muy lejano por ahí para nosotros o desconocido, pero nos gustaría que nos acerque un poquito sobre esta cuestión? Claro. Bueno, en el comercio internacional de alimentos se deben cumplir distintos estándares, ¿no? Los límites máximos de residuos y tolerancias de importación es el primer estándar que debe cumplirse porque son los estándares legales. Luego tenemos restricciones secundarias, por ejemplo, algunos supermercados piden no más de tantos activos detectables en el alimento, piden algunos no más de un 30% del LMR, que son estándares más restrictivos que no tienen base científica, pero que hacen al comercio. Y después hay certificaciones que muchas veces deben cumplirse, donde a veces se mira, por ejemplo, la calidad del agua que se usa en la finca, por supuesto que tenga LMR en origen y en destino, cómo trabaja el personal, si está en blanco o no trabaja en un marco legal. O sea, hay muchos, más allá de estos límites legales, hay muchas cuestiones o estándares que hay que estar mirando al momento de exportar un alimento. Y si uno mira al mundo, por ejemplo, Estados Unidos está más preocupado por la contaminación microbiana. Su preocupación es por los antecedentes que han tenido de temas de salud por cuestiones microbiológicas. Estados Unidos está muy preocupado o digamos, presta mucha atención a eso. En el caso de Europa, ellos quieren alimentos libres de residuos. Es un tema de los consumidores europeos. Entonces, ¿qué ha hecho la Comunidad Europea? Ellos son muy transparentes en su marco político. Han definido que quieren una reducción de los productos, del uso de productos para la sanidad de cultivos a un 50% en los próximos años. Eso es lo que llaman la política del Pacto Verde, ¿no? Que es muy respetable, digamos, cada región puede y cada consumidor. Todo lo que es alimentos, el consumidor define las reglas de juego, cada consumidor puede establecer qué es lo que desea, ¿no? A raíz de eso, bueno, la Comunidad Europea ha incluido unos criterios de corte en su reglamentación en base a peligro, no en base a análisis de riesgo. No son criterios científicos, sino que son criterios políticos que tienden a atender una inquietud del consumidor europeo, que va a llevar a caer y está llevando a caer ingredientes activos y límites máximos de residuos en la Unión Europea. Eso a nosotros como proveedores de alimentos tiene para nosotros un impacto, porque en este momento, digamos, se combinan cuestiones de cambio climático, ¿no es cierto? Hay un clima un poco más cálido, sin el cual algunas enfermedades o algunas plagas, o sea, nosotros necesitamos insumos para hacer agricultura. Hay temas de cambio climático, hay temas de nuevas exigencias. Entonces, bueno, la política de la Unión Europea en ese sentido plantea un nuevo desafío a todos los desafíos que nuestros países como productores de alimentos van a tener, que es cumplir con todos esos estándares en un escenario que estamos viendo de caída gradual de límites máximos de residuos por estos temas, ¿no es cierto? Por digamos, una región que atiende inquietudes de sus consumidores, ¿no? Pero bueno, está claro. Les hago una pregunta a los dos, tanto a Amalia como a Augusto, un poco en relación a esto que estaba contando Amalia, sin ánimo tampoco de meternos en política, pero ahí hacía mención a la importancia de insumos que necesitamos en la agricultura. Obviamente, imagino, los insumos hay que importarlos, naturalmente hay que pagarlos en dólares. En políticas de gobiernos, digamos la Argentina, pero no solo la Argentina, sino en general de la región, para ser un poco más amplio, hay conflictividad con el dólar. Obviamente en la Argentina no hace falta explicarlo, porque no sabemos qué dólar se utiliza, cuánto sale el dólar y demás. Digo, ¿cómo ven ustedes
esta compra de insumos, este ingreso de insumos desde el exterior en un presente como la coyuntura económica que tenemos en Argentina? Le pregunto a Amalia primero por una cuestión de generosidad, por supuesto, como corresponde. Bueno, es una pregunta difícil. Era mejor Augusto, ¿no? Para que pienses la respuesta. Era mejor Augusto, exactamente. Quise ser amable y me salió mal. A ver, desde el punto de vista técnico, y bueno, este espacio va a nuestra gente de campo. Todos sabemos que, bueno, se requieren los insumos para realizar agricultura en condiciones, bueno, económicamente eficientes, viables, y para tener estos alimentos nutritivos y inocuos que queremos, ¿no? Las políticas de nuestro país, bueno, el sector agropecuario es un sector importantísimo, pero bueno, las políticas públicas ya es algo que excede al sector privado, ¿no? Nosotros traemos tecnologías, la empresa donde yo trabajo es 100% dedicada al sector agropecuario, dedicada al desarrollo de tecnologías, sean productos para la sanidad de cultivo, sean semillas, sea agricultora digital. Estamos volcados 100% a traer nuevas tecnologías al agro, pero bueno, ya la política argentina no se excede, o sea, no es ámbito de la empresa, ¿no? Ni puedo opinar ahí. A ver, Augusto. Sí, yo lo que diría es lo siguiente, lo enfocaría de dos lugares distintos. Uno es, el insumo va a salir mucho más caro, porque hay algunos insumos que no tienen reemplazo, sobre todo si estamos hablando de exportaciones, porque Amalia lo dijo claramente, la Corporación de Supermercados Europeos pasa por encima de la legislación de la Unión Europea. O sea, es más exigente de lo que pide cada país por separado y todos los países juntos. Entonces hay productos que en los países emergentes, como los quieras llamar, como los nuestros, que son más baratos, que tal vez sean también igual o más seguros que los productos más caros, pero ellos ya no los aceptan porque es tecnología vieja. O porque, como dijo Amalia, que también se fijan, y es cierto, la industria donde los produce contamina, la fabricación no tiene ninguna protección para los operarios, que internacionalmente también se busca, que Amalia lo dijo, y estoy completamente de acuerdo porque es real, que buscan todas esas variables. Entonces es más difícil, por la diferencia de cambio, tal vez algunos de los productos va a ser más difícil incorporarlos a la producción. Y el tema es, desde este punto de vista independiente, hay un montón, porque uno piensa solamente en el campo, pero hay un montón de industrias, profesiones y oficios indirectamente relacionados, o directamente relacionados, que no, me refiero que no es precisamente el campo, que se ven perjudicados, ¿no? No solamente por el tipo de cambio, sino también por las exigencias de las corporaciones de los supermercados, usando el mismo caso que mencionábamos antes con respecto a la Unión Europea, ¿no? Que el supermercado exige más de lo que la ley permite. No sé si ayuda la respuesta o no. Está bien, porque es una cuestión, ¿no? de preocupación. Por supuesto que estoy hablando con básicamente dos personas que son técnicos en la materia, pero que, bueno, necesitan justamente de esta cuestión. Amalia, vamos a preguntarle cómo ha ingresado en este mundo, un mundo tan específico, ¿no? Sobre esta cuestión. Para aquellos que por allí estudian, no sé, ingenieros agrónomos, debe haber distintas facetas para después, digamos, profundizar un poco más. ¿Cómo fue su caso? Sí, claro que sí. La agronomía, bueno, yo soy una apasionada de la agronomía y tiene campos de acción de lo más diversos, ¿no? Yo comencé a trabajar en la Secretaría de Agricultura hace mucho tiempo, un poco antes de recibirme de ingeniera agrónoma. Trabajé 3 años en la Secretaría de Agricultura, en la Subsecretaría de Alimentos, y
daba clases en la Facultad de Agronomía, algo que me encanta dar clases y es algo que siempre extraño. Ingresé a mi compañía actual hace 23 años. La compañía fue cambiando de nombre, era Dahuelanco cuando yo ingresé, bueno, ahora somos Corteva. Y bueno, el área regulatoria es un área sumamente interesante. Lo versátil, lo lindo de nuestra carrera es que es versátil, o sea, uno puede trabajar asesorando un establecimiento, puede trabajar en una industria de alimentos, puede trabajar en una empresa de insumos, y dentro de una empresa, bueno, hay funciones de marketing, hay funciones regulatorias, hay funciones de desarrollo de productos a campo, y bueno, el área regulatoria es un área muy linda, muy interesante, tiene desafíos cada vez mayores. Yo si comparo hace 23 años cuando ingresé a la compañía y ahora, el mundo se ha complejizado, no es el mismo mundo. Bueno, las regulaciones son mucho más complejas, están estas cuestiones de consumidores que definen estándares que son más estrictos aún que los legales. Bueno, la verdad que es un mundo fascinante donde uno se mira el producto desde sus aspectos toxicológicos, los aspectos de impacto ambiental, los aspectos de residuos y de inocuidad de los alimentos, ¿no? Y bueno, la verdad que hay colegas nuestros trabajando en certificadoras, hay colegas nuestros trabajando en el gobierno, bueno, es linda nuestra carrera porque tiene una amplitud que bueno, permite a la persona después ir encontrando su camino, ¿no? Bueno, Augusto, ¿y vos qué opinás yo no sé si es tu especialización, ya de compañero de programa te estoy transformando en entrevistado también, este mundo del estudio de los alimentos, hoy tan actual, ¿no? Y con tantas modificaciones, ¿no?, que se van produciendo. El otro día hablamos con un especialista en temas portuarios y me contaba, sepan disculpar que por decir lo específico, lo cuento como periodista, no como un especialista en esa cuestión de alimentos, que por ejemplo para exportar alimentos hay que empezar a modificar tipos de siembra por los alimentos que habrán de consumirse a partir de ahora, en aquello de que, por ejemplo, mucha gente va a dejar de comer carnes, y va a elegir otro tipo de alimento. Bueno, hay que informarle, nos decía este hombre, Ángel Elías, un especialista en temas portuarios, que tiene también su espacio aquí, Puertos Argentinos, de que ellos como especialistas le tienen que informar a la gente del agro: bueno, vamos a tener que empezar a exportar este otro tipo de alimentos, con lo cual ustedes en sus campos van a tener que modificar las siembras. Más o menos, digamos, no sé si lo expliqué claramente, pero que bueno, esto es... Te doy un ejemplo. ¿No? A ver. Te doy un ejemplo. El arándano para nosotros era una fruta exótica, que se hacía un poco, digamos, en el sur. Cuando empezó toda la publicidad, o la movida, como dicen ahora, con el tema de los antioxidantes que favorecen la salud, entonces empezó a hacer la parte alta de la pirámide, que son la gente de mayor ingreso a nivel internacional, empezó a exigir más arándano por las propiedades antioxidantes. Entonces, es cierto que el mercado cambió, y es cierto que a veces no es necesario que avise la gente que está en exportaciones, sino también el mismo productor se da cuenta que en el mercado lo que él producía, que era, suponete, la manzana, tenía un precio mucho más bajo, los 100 gramos de manzana, que los 100 gramos de arándano. Entonces, nosotros llamamos reconvertirse. Se reconvirtió de productor de manzana a productor de arándano, porque la bandejita de arándano se la pagaban 160 gramos, $250, por ejemplo, en ese momento. Con la diferencia es que nosotros estamos contra estación. Entonces, el sur, sea Australia, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Chile, podía vender a
al norte, Estados Unidos y Europa, arándanos frescos, porque nosotros los cosechábamos en contraestación. Y así también va, lo que vos decías con respecto a las carnes, también es cierto, ¿no? Algunas basadas en un preconcepto no real, ¿no? Que es la producción de metano, que no es tan real como dicen, pero muchos prefieren animales más chicos porque piensan que la liberación del gas de la fermentación que ocurre dentro de la vaca contamina más el ambiente que una vaca que 50 chivos, por decir así, o 100 ovejas, ¿no? Claro. En realidad, la proporción no es tan real y tampoco es tan importante el tema de contaminación. Claro. Y otra cosa que también es cierto, que Amalia mencionó, que también hay que sumar las diferencias de los cambios climáticos. Claro. Porque 2 grados de temperatura en el momento de la polinización de alguna planta puede llevar a que no polinice, no tenga fruto y no haya para comer, ¿no? Está claro. Amalia, le consulto esto mismo a usted, nos quedan solamente 5 minutitos. Nos gustaría que nos dé esta reflexión también sobre esta cuestión de la modificación de alimentos, ¿no? que ya está vigente y que seguramente se va a ir incrementando con el paso del tiempo, ¿no? Exacto, sí, concuerdo desde ya con Augusto. Hay digamos, en la cadena alimentaria hay alguien que manda, que es el consumidor final. Y ese consumidor final define hacia atrás en la cadena cómo deben ser a nivel de campo los planes de cura, ¿no es cierto? Define si quiere residuos, si no quiere residuos, si quiere determinadas cuestiones ambientales. Augusto mencionó el tema del metano y la producción ganadera, también el tema de polinización. O sea, hoy el consumidor está mirando una cantidad de aspectos que van más allá del alimento en sí, y digamos, a ese consumidor le vende un supermercado o un comercio minorista, que a su vez compra una industria de alimentos, que a su vez compra un productor agropecuario. Entonces, cuando el productor agropecuario, y sobre todo, por ejemplo, en manzanas, en frutales, en determinados productos, se hace aún más importante, en todos los productos, pero hay algunos que son más críticos. Cuando el productor agropecuario define los planes de cura, ya tiene que estar pensando en ese consumidor. Si el producto se va a exportar a Europa, entonces el plan de cura tiene que utilizar los productos de modo tal de cumplir con ese consumidor europeo. Si el producto se va a exportar a Estados Unidos, tiene que cumplir con eso. Si es un producto de venta en el mercado interno, cumplir con nuestras preferencias locales. O sea, yo creo que hoy día, con el flujo de información que hay, cada vez más hay que mirar qué es lo que el consumidor quiere, porque ese consumidor va a ser el que defina las reglas del juego y cómo debe ser el plan de curas, quizás poniendo productos biológicos al final del ciclo, quizás usando algunos insumos primero, otros después. O sea, todo eso repercute directamente sobre la producción agropecuaria. Así que algo muy importante es siempre mirar lo que el consumidor quiere, y hacia atrás en la cadena todos los actores irse amoldando a eso. Está más que claro. Bueno, Augusto, estamos llegando al final. Gracias, Amalia. Vamos descubriendo mundos que son interesantes, que son actuales, pero que también tienen, por supuesto, una visión de futuro, fundamentalmente en esta última cuestión que estamos hablando. Nos quedan 2 minutitos, no sé si Amalia quiere agregar algo más, no queremos que se quede sin decir algo que considere importante. No, solo agradecerles el espacio y bueno, seguir trabajando para nuestro sector agropecuario que tanto queremos todos los agrónomos y que es tan importante para el país. Gracias solamente. No, por favor. No, gracias a vos, Amalia, por aceptar la propuesta y participar con nosotros. Muy bien. Explicar un tema tan difícil que son los residuos. Bueno, ahí está la mano docente, fue fundamental para entenderlo. Bueno, muchas gracias, Amalia, gracias, Augusto. Seguimos contigo la semana que viene aquí en el Agropecuario. Decimos la semana que viene en realidad porque saben ustedes que los sábados bien tempranito a las 8 de la mañana estamos al aire, arrancando el recorrido
que después nos lleva por distintas repeticiones. Por eso, como siempre decimos, en realidad no nos despedimos hasta la semana que viene, sino hasta cada momento, porque prácticamente todos los días estamos en el aire en distintos horarios, para que nos escuchen y para que fundamentalmente escuchen, como hoy, Amalia Ponzio, referentes del mundo agropecuario, temas que tienen que ver con el día a día de nosotros, porque vaya si lo que contó Amalia tiene que ver con el día a día de nosotros, que son ni más ni menos que gran parte de lo que nosotros cuando nos sentamos y tenemos un plato encima está dentro del mismo. Bueno, hay que empezar a entender y aprender de dónde viene todo eso que después nosotros disfrutamos tanto en una comida. Bueno, para eso sirve, digamos, este programa, y para eso es tan importante recibir a nuestros invitados. Bien, seguimos entonces a cada momento aquí en el Agropecuario.